Hola a todos, bienvenidos a otro video más de JavaScript Ecosistema. Mi nombre es Reinaldo y en este video vamos a hacer una introducción a lo que es Bon.js. Así que comencemos. Bueno, en esta introducción a Bon.js vamos a estar cubriendo un sinnúmero de detalles. Así que quédense en sintonía y vamos a comenzar una vez más. Mi nombre es Reinaldo Navedo. Usted puede mirar tutoriales y más publicaciones sobre desarrollo web en javascriptes.com. javascriptes.com. Acuérdese también suscribirse a nuestra lista de correos electrónicos, que muy pronto vamos a estar sacando muchas innovaciones y contenido para todos aquellos que nos siguen. Acuérdense darle like a este video si les ayuda en algo y compartirlo y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda, a mí me motiva a continuar creando contenido para todos ustedes. Así que continuando con Bon, vamos a hacernos la pregunta de lo que es Bon.js, ¿ok? Así que, ¿qué es Bon? ¿Ok? ¿Qué es Bon? Y Bon es un tiempo de ejecución de JavaScript. Pensemos en algo como Node.js. Y tal vez usted dirá, pero ya tenemos Node.js, ¿para qué queremos Bon? Bueno, la realidad es que Bon es más que un tiempo de ejecución de JavaScript y vamos a estar hablando de esto con ejemplos en un momento, ¿ok? Bon también es un empaquetador de código. Piensen esto como un Webpack o un Vite.js, en donde tú puedes crear una aplicación front-end y crear con el comando, por ejemplo, Bon build, puedes crear la aplicación de front-end. Es un ejemplo, ¿ok? También tenemos Bon, es un manejador de paquetes que tiene muchos incluidos ya por defectos, a diferencia de Node.js. Vamos a estar hablando de esto en breve de igual manera. Y también vienen por defecto con lo que son pruebas unitarias o lo que le llamamos en inglés testing, ¿ok? Y dice la documentación que Bon es mucho más rápido que Node.js, que Bon es mucho más rápido que Jest para testing, etcétera. Y la verdad es que en las pruebas que realicé, que vamos a estar viendo más adelante para este tutorial, es súper increíblemente rápido, ¿ok? Así que finalmente Bon aparentemente se está moviendo en la dirección de ser todo en uno para lo que es el ambiente de JavaScript, incluyendo código de servidor con APIs, front-end, TypeScript por defecto y mucho más. Y Bon es una herramienta todo en uno que está escrita en el lenguaje de Zig. Z-I-G, ¿ok? Nunca he escrito nada en ese lenguaje, no lo conozco, pero aparentemente es un lenguaje muy rápido. Y si no me equivoco, Node.js está escrito en C++. Entonces, pues, no sé si eso tendrá que ver con la velocidad o no, pero quería dejarle esa nota para que la tengan en cuenta. Ok, eso es Bon. Es prácticamente una herramienta de JavaScript todo en uno, incluyendo el tiempo de ejecución como Node.js, un empaquetador de código como lo que es Webpack, maneja paquetes de NPM como también a través de Bon, también realiza pruebas unitarias por defecto, es decir, que no hay que instalarle nada para hacer pruebas. Y vamos a estar haciendo unos ejemplos más adelante también con esto. Así que eso es Bon. Y nos hacemos la pregunta de cuáles son las cualidades principales de Bon. Y eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Bon es súper rápido. Vamos a ver de inmediato cuando usted escriba un comando para instalar algo que casi instantáneamente se instala. Vamos a entender la velocidad de Bon. Al igual que cuando estamos compilando la aplicación para hacer el build y poder desplegarla a algún servidor, lo hace súper rápido todo, en verdad. También Bon tiene la cualidad de que es compatible directamente con Node.js, es decir, que se puede reemplazar un proyecto de Node.js con Bon y los cambios de configuración son realmente mínimos. En inglés le llaman un drop-in replacement. Es como que un reemplazo de una para Node.js, ¿ok?
Otra de las cualidades de Bond es que incluye TypeScript por defecto. No tenemos que instalar lo que es TypeScript, hacer la configuración. Todavía podemos configurar dependiendo de lo que queremos hacer, pero ya viene por defecto. Es un paso adicional que nos guardamos debido a esto. ¿Ok? También tiene Bond una base de datos integrada de SQL, Structured Query Language. ¿Ok? Me parece que utiliza SQLite 3 y vamos a estar viendo cómo lo hacemos. Vamos a estar viendo unos ejemplos de cómo integrar SQL. Verdaderamente es bien sencillo, ¿no? Es bien intuitivo, diría yo. Ok. ¿Qué más tenemos en este tutorial? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Y vamos a estar haciendo un montón de cosas en este tutorial, ¿ok? Vamos a estar instalando Bond en Mac y en Windows. Van a darse cuenta si ya han intentado instalar Bond en Windows que requiere unos pasos adicionales. En Mac es muy sencillo porque podemos hacerlo con Homebrew o con NPM. Como usualmente instalamos un paquete global, pero en Windows es diferente porque necesitamos el subsistema de Linux Ubuntu y vamos a estar viendo cómo hacerlo más adelante, ¿ok? Así que estén pendientes. Funcionalidades por defecto. Vamos a ver las funcionalidades que Bond ya tiene por defecto si lo comparamos con Node.js, en donde si queremos hacer algo tenemos que instalar algunas dependencias, ¿no? Pues Bond tiene muchas funcionalidades que son requeridas, o no requeridas, pero que son bien importantes, bien indispensables, diría yo, y que ya vienen por defecto en Bond.js, ¿ok? Otra de las cosas que me gustó de Bond es la simplicidad de los comandos. Realmente no es nada complicado. Ese Bond init para iniciar un repositorio de Bond, ese Bond build para construir, entre otros sinnúmero de comandos que vamos a estar viendo cómo utilizarlos, incluyendo los comandos del API. Le llamo comandos, realmente no son comandos, digamos que son métodos ya incluidos en el objeto global de Bond, etcétera. Pero el punto es que son sencillos de entender. La sintaxis de Bond, así como los comandos, son sencillos de entender. Son bien léxicos, son bien legibles, ¿ok? Y esto nos ayuda a leer el código. Aquí puse en este punto import y required. Cuando utilizamos JavaScript tenemos la opción de utilizar ES6 modules o CommonJS, ¿no? En CommonJS usualmente, incluyendo en Node.js por defecto, utilizamos required, ¿no? Y podemos cambiar en la configuración del package.json al tipo módulo para utilizar import. Pues en Bond podemos utilizar inclusive los dos. Tengo entendido que podemos utilizar los dos, import y required, en el mismo documento, en el mismo file. Y ya viene por defecto, o sea, no tenemos que hacer ninguna configuración inicial para usar uno o el otro. Simplemente una vez que inicialicemos el paquete de Bond, podemos utilizar el que más nos guste, por decirlo de esa manera. Así que esa es otra de las cosas que vamos a estar viendo en este tutorial. También vamos a estar viendo el rey de las librerías, cómo funciona en Bond. Algo bien simple en realidad, con JSX y TypeScript. Y vamos a hablar de los props, ¿ok? Los props en React, ¿ok? Como bien mencioné anteriormente en la vista anterior, que TypeScript viene incluido por defecto y Bond lo describe como un ciudadano de primera clase en lo que es el ecosistema de Bond, por llamarlo así. Y también tenemos APIs nativas, por ejemplo, en Node.js, que es principalmente para escribir código de servidor. Y con Node.js, por defecto, podemos crear APIs, ¿no? Pero usualmente utilizamos librerías como Express, las instalamos y creamos el API. En Bond también podemos crear lo que es APIs con Express, pero también Bond tiene sus propios API nativos, ¿no? Sus propios comandos, su propia syntax para APIs que son nativos, y vamos a estar viendo cómo hacerlo más adelante de la misma manera, ¿ok? También es compatible 100% con Express.js y vamos a estar viendo cómo utilizamos Express con Bond, si es algo que le interesa. Y finalmente vamos a estar viendo cómo se utilizan las bases de datos SQLite por defecto, ¿ok? Y finalmente, cómo corremos pruebas unitarias con Bond.js, que también las incluye por
defecto y es una de las ventajas grandes que tiene Bond porque ya tiene un sinnúmero de funciones instaladas que vienen por defecto, que nos ahorra más tiempo a nosotros como desarrolladores. Claro, dependiendo de lo que estemos buscando hacer. ¿Ok? Así que manos al código. Este es Reinaldo para JavaScript Ecosistema. Este es tu tutorial de introducción a Bond. Así que en el próximo video comenzamos. Ok, en este video vamos a comenzar instalando Bond en lo que es Mac OS. So, les voy a pedir, si están conmigo, que abran el terminal en Mac OS. Permíteme arrastrarlo hacia acá. Tal vez lo puedo agrandar bastante. Ok, y vamos a aclarar cada vez que... Ok, vamos a dejarlo ahí. Para instalar Bond es bien sencillo en Mac. npm install, hacemos globally y ponemos Bond. En Mac también no se nos puede olvidar que tenemos que poner sudo. Le damos enter, nos pide la contraseña. Le damos enter. La puse mal. Ahí puse la contraseña bien y ahora comienza a instalar lo que es Bond. Muy bien. Una vez instalamos Bond, podemos escribir Bond -- help. Le damos enter y esto nos deja saber que ya está instalado. ¿Ok? So aquí, así es que instalamos Bond en Mac OS. Muy sencillo, muy rápido. Y si queremos saber la versión, que recientemente dejaron saber que ya está en la versión número 1, pues simplemente Bond dash y V. Y nos dice que está en la versión 1.0.1. Ok, ahora en el próximo video vamos a pasar a Windows y vamos a ver cómo instalamos Bond en Windows. Hasta el próximo video. Ok, ahora estoy en mi máquina de Windows y lo que vamos a hacer es aprender cómo instalar Bond en Windows, ¿ok? Lamentablemente, Bond aún no tiene soporte para instalar lo que es npm, pero sí podemos instalar Bond en Windows, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer, el paso número 1, vamos a escribir aquí Windows Features o funcionalidades Windows. Discúlpenme si ustedes lo tienen en español, pero se llama Windows Features, ¿ok? Y cuando este modal venga a la pantalla, simplemente hacemos un scroll hasta abajo y vamos a checar donde dice Windows Subsystem for Linux. Le damos a checar, ¿ok? Y le damos OK. Ese es el primer paso. Le esperamos unos minutos en los que ya Windows hace su trabajo en el trasfondo. Mientras tanto, podemos abrir el Microsoft Store. Microsoft. ¿Ok? La abrimos. Y acá arriba ponemos Ubuntu. Ubuntu. ¿Ok? Esta aplicación que se encuentra aquí. Y le damos a instalar. Esto va a tomar unos minutos en instalar dependiendo de tu conexión de internet. Pero una vez descargue y se instale por completo, vamos a reiniciar nuestro sistema operativo. Esto porque cuando tornamos esta funcionalidad, cuando la activamos, entonces nos está pidiendo que reiniciemos la computadora. Así que voy a hacer todo eso y vamos a volver nuevamente. Acuérdense, en Windows Features, activar la funcionalidad de Windows for Linux Subsystem y descargar la aplicación Ubuntu del Microsoft Store. ¿Ok? Ahora voy a reiniciar la computadora y tan pronto regrese, vamos a continuar. Ok, una vez reiniciamos la computadora, ya hemos activado la función para que Windows corra el subsistema de Linux, que es un terminal. Y si usted intenta abrir Ubuntu y le lanza un error, ¿ok? Lo que le voy a pedir para resolver ese error es que vaya al terminal, ¿ok? Ya sea el terminal o el command prompt y corra este comando que nos da aquí, ¿ok?
el www.sl.exe updates. So, esto lo que va a hacer es que va a añadir todas las actualizaciones necesarias para que pueda correr Ubuntu. So, cerramos acá. Solo quería dejarles saber eso. Sería prácticamente este comando wsl.exe updates. ¿Ok? Y eso va a resolver el problema. Ahora bien, vamos al terminal de Ubuntu. ¿Okay? Cuando usted lo abre por primera vez, se supone que termine la instalación. Si no hay ningunos errores, pues todo bien, no hay ningún problema. ¿Okay? Vamos a ver si puedo... Discúlpeme. Vamos a ver si puedo añadir esto un poco. Ok, so aquí tengo este terminal y aquí es que vamos a escribir los comandos para poder instalar Bon. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a instalar a través de Ubuntu. Recuerde, tiene que ser a través de Ubuntu. Ok, a través de este terminal vamos a utilizar sudo apt y vamos a utilizar install unzip. Y esto lo que va a hacer es que nos va a instalar, prácticamente es un servicio para que nosotros podamos descargar Bon. ¿Ok? So, ese es el comando que tenemos que poner. El próximo comando lo encontramos en bon.sh, que es la página de documentos oficial de Bon. Y es este que está aquí. Le damos a copiar. Le damos acá. Lo pegamos. Le doy el botón que no era. Y damos Enter. Y vemos cómo está instalando Bon. ¿Ok? Dice, Bon fue instalado exitosamente y nos dice el path o la localidad. Ahora tenemos que coger estos dos comandos. Es importante que no omitamos estos dos comandos. Esto lo que va a hacer es que va a añadir el source, que prácticamente es como que el recurso en la localización correcta. Y después, para saber si ya ha sido instalado correctamente, corremos Bon, ponemos version, ¿ok? Y vemos que tenemos la versión 1.0.6, a contrario de Mac, que es 1.0.1. Entonces, finalmente podemos hacer Bon help y nos da todos los comandos posibles que queremos hacer. Bien, así es como se instala en Windows. De aquí en adelante, no hay ninguna diferencia en Windows y Mac una vez que está instalado. Una cosa sí quiero dejarles saber. En Mac no puedes tener el directorio que contiene todos los documentos de Bon fuera de lo que es el disco duro de la computadora. Si utilizas Bon fuera de lo que es el disco duro de la computadora, va a lanzar un error. A mí me pasó y por eso es que en mi Mac yo tengo la carpeta de Bon en el desktop. ¿Ok? So, quería dejarles saber eso por si acaso tienen un disco externo. No va a funcionar con Bon. Tienen que utilizarlo en el disco de la computadora. ¿Cuál es la razón? Realmente no la sé, pero es un hecho que tenemos que hacerlo de esa manera. Ok, así que eso es lo que quería mostrarles cómo instalarlo en Windows. Ahora vamos a pasar a Mac para continuar con el proyecto. Ok, ahora regresamos al entorno de lo que es la Mac, en donde vamos a estar haciendo la mayoría del tutorial. Y lo que les voy a pedir, recuérdense que tienen que crear la carpeta o el directorio de Bon en el disco duro de su computadora. De lo contrario, no va a funcionar. Yo creé un disco vacío que se llama Tutorial Bon. Y lo que voy a hacer es que lo voy a abrir en VS Code. Y vamos a inicializar una aplicación de Bon. Para hacer eso, podemos hacer Bon init y simplemente poner raya Y para que lo haga todo por defecto. Nos puso TypeScript, nos puso un git ignore, un tsconfig.json para configurar TypeScript y el readme file que nos da una información adicional. Ok, so lo que vamos a hacer primero es que vamos a ver cómo corremos este documento. Recuérdense que Bon, sus comandos son simples, la sintaxis es bien legible, es bien entendible. Cuando estamos leyendo el código de Bon, nos ayuda a entender lo que se está haciendo en el código. Entonces, para correr la aplicación, se recuerdan que en Node hacíamos Node y después el nombre index.ts. En este caso, en vez de Node, hacemos Bon y hacemos index.ts y se supone que tengamos el hello vía Bon. Ok, lo tenemos aquí, hello desde Bon. Y
una prueba de que esto es de servidor es que tenemos el console log, lo tenemos lo que es en el terminal, que es el servidor. De lo contrario, pues nos los mostraría en lo que es el lado del cliente, que es el navegador. Ok, una de las cosas que tiene Bond también por defecto, les voy a mostrar, son las variables de entorno. No tenemos que instalar nada, no tenemos que hacer ninguna configuración. Simplemente hacemos un .env y vamos a hacer un prod URL y un dev URL. En el prod URL, este no es. Pongamos el javascriptes.com. Pueden visitar javascriptes.com. Y aquí podemos hacer el localhost 300. Lo guardamos. Y ahora en index.ts accesamos esas variables de entorno igualmente como lo haríamos en Node.js. Hacemos process.env. Prod URL y aquí tenemos el process.env dev URL. Ahora, cuando corremos la aplicación, bondindex.ts nos imprime lo que son las variables de entorno, que fue lo que acabamos de hacer. Además de eso, tiene el Fetch API incluido, también incluyendo Node Fetch. Tiene un NodeMon incluido que es para hot reload. Cuando estés desarrollando aplicaciones no tengas que reiniciarlas cada vez que hagas un cambio. Por defecto tiene testing o pruebas unitarias, como mencioné anteriormente, y muchas cosas más que realmente nos ahorran mucho tiempo y mucho trabajo. Más adelante vamos a estar viendo cuán veloz es para instalar comandos. ¿Okay? Y si usted está en Windows, por ejemplo, e inicializó un proyecto de Bond, para abrirlo en VS Code simplemente escribe code y le da un punto. ¿Ok? Y le va a abrir el proyecto en VS Code. Digo esto porque en Windows es un poco complicado accesar lo que es el directorio desde el Explorer, pero lo puede accesar en VS Code de esta manera como lo estoy mostrando. Ok, ahora les quiero mostrar lo que son los imports. Por ejemplo, tenemos la opción de utilizar ES6 con import o CommonJS con require. Y me explico. Podemos crear una carpeta que se llama utilidades. Ok, vamos a estar utilizando también lo que hagamos aquí para pruebas más adelante. Y vamos a llamarle utils.js. Y el primer ejemplo podemos hacer, vamos a empezar con CommonJS. Vamos a decir que tenemos consum es igual A y B. De hecho, puse JS aquí y vamos a hacerlo con TypeScript. TypeScript, ¿ok? Y rápidamente nos grita que tenemos que ponerle una data y va a ser un número. Al igual que B, va a ser un número. ¿Ok? Y vamos a retornar A más B. Eso es todo lo que dice aquí. Ahora tenemos que exportar esta función y vamos a hacer module.exports es igual a sum. ¿Ok? Vamos a ver si nos funciona. Quiero desactivar. Oh my God. Es molestoso a veces. Vamos entonces al index. Vamos a eliminar esto que ya acabamos de hacer. Y vamos a utilizar const sum es igual a require. Y aquí tenemos utilidades y utils. Y vamos a hacer un console.log sum. Y cuando corremos ahora bond, ese no es el comando, index.ts, nos dice que es una función. Porque no estamos pasándole el parámetro, no estamos invocándola. Ahora si ponemos 2 y 2, que son los parámetros requeridos con números, y lo corremos nuevamente, entonces nos da el resultado que es 4. ¿Ok? Esa es la sintaxis de ESCommons. Ahora vamos a convertirla a la sintaxis de lo que es ES6. So, para hacerlo de esa manera, podemos hacer export y simplemente con export ya la exportamos. Y aquí lo guardamos y acá en el index.ts, en vez de utilizar require, utilizamos import y aquí lo hacemos de esta manera. From. Y cuando corremos esto nuevamente, ¿ok?
nos da 4, que es el mismo resultado. So, tenemos la opción de utilizar la sintaxis de ES6 o la sintaxis de CommonJS, pero una vez más, esto viene por defecto. No tenemos que instalar absolutamente nada. ¿Okay? Así que es un gran inicio y un gran avance con lo que es este servicio de Bun. Así que vamos a parar aquí. En el próximo video vamos a ver cómo trabajamos con React, React TypeScript, y vamos a ver cómo manejamos los props y los documentos en React, ¿ok? Así que hasta el próximo video. Ok, ahora continuando con este video, voy a mostrarle otras de las cualidades que tiene Bun cuando decidimos trabajar, por ejemplo, con JSX o podemos decir también React, ¿ok? So, la manera en que hacemos eso, vamos a crear un documento que se va a llamar react.tsx, que es como JSX, pero con TypeScript. Vamos a crear un documento. Vamos a hacer function mi componente en inglés. Okay, vamos a pasarle props. Y message, el mensaje va a ser un string. Ok, y vamos a retornar un div. Ok, vamos a ver por qué está tirando ese error en un momento. Y dentro de ese div, digamos que solamente quiere pasar props.message. Cuando yo hago hover en lo que él dice element implicitly has any type because no interface exists. So, esto es relacionado a los types. So, lo que vamos a hacer es que tenemos que instalar React, ¿ok? Y miren qué rápido. Bun add React, ¿ok? ¿Vieron qué rápido lo instaló? Se tomó apenas menos de medio segundo. Y si vamos a No Modules, entonces tenemos React. Muy bien. Pero también tenemos, como vemos, todavía tenemos un problema que no se ha resuelto. Dice que no reconoce nada de eso. Tenemos que venir a tsconfig y en lo que es JSX tenemos que poner React JSX. Lo guardamos. Volvemos y todavía tenemos ese problema con los props, ¿ok? Y es porque no tenemos instalado lo que son los types para React. So, esta vez voy a utilizar npm para que vean la diferencia. So, voy a decir npm install y esto es para como dependencia, save dep, y los types se instalan en React, types React, ¿ok? Le damos enter y fue relativamente rápido en realidad. Vemos como los errores se fueron y entonces sí podemos correr nuestros componentes en lo que es el ambiente de Bun. Ok, so les quería mostrar eso. Ok, ahora vamos a pasar al parte de lo que es el API y vamos a volver al index.ts y vamos a borrar todo lo que tenemos. Lo que quiero hacer en esta hora, en este momento, es correr un servidor de Bun. Y aquí en la documentación nos enseña cómo hacerlo. So, lo que voy a hacer es que lo voy a pegar y lo voy a guardar. Entonces, vamos a eliminar esto, a limpiar la consola y vamos a hacer bun index.ts. Ok. Si vemos, nos ha corrido lo que es el index.ts y tenemos una respuesta en el servidor. La pregunta es dónde nosotros vemos en el servidor o sabemos que tenemos que ver que Bun nos está respondiendo. Para eso nosotros tenemos unas propiedades como por ejemplo el port y vamos a ponerle que es 8000. ¿Ok? Lo guardamos y tenemos que volver a correr esto. Para evitar estar utilizando Bun cada vez que hacemos un cambio, lo que podemos hacer es utilizar Bun. Y recuerden que hay que poner el watch justo después de Bun. Esto es lo que nos dice la documentación. Index.ts. Y todo aparenta estar corriendo normalmente. ¿Okay? Aquí tenemos la documentación. Y cuando abrimos localhost, tenemos el 800. Nos da la respuesta que es success, que prácticamente lo que quiere decir es como éxito.
¿Ok? So, de esa manera es que nosotros podemos hacerlo. Ahora, si también queremos, vamos a la documentación, si también queremos lo que es trabajar con paths, pues podemos trabajar de la siguiente manera. ¿Ok? Esto es para, digamos, los APIs. Muy bien. So, tenemos aquí const URL es igual. Y de hecho lo hice mal. Tiene que ser después del fetch request. Es igual a new URL. Muy bien. Y tenemos que pasarle el request.url. Esto nos va a dar el URL de lo que estamos solicitando. Y ahora podemos escribir lo que son las condicionales. If URL.pathname, que es por ejemplo el slash, es igual a blog, entonces pasamos una nueva respuesta. Y aquí entonces pondríamos la respuesta del API o el controlador, por ejemplo, blog post. ¿Ok? Tenemos que retornarlo. A ver. Oh, bueno, por supuesto, estoy haciéndolo mal. Esto no es una coma. ¿Ok? Y tenemos que eliminar este. De la misma manera, vamos a tener if url.pathname es igual. Vamos a decir que es un admin. Return new response. Y vamos a hacer que esto es el admin. ¿Ok? De lo contrario, un not found 404. Y vemos como el auto reload nos lo recargó sin nosotros tenemos que tener que volver a correr el comando. So, si vamos ahora al navegador y vemos que aquí tenemos success, ahora va a ser not found porque no tenemos una ruta definida. Pero si ponemos blog, ¿ok? Vemos que es blog post. Y si tenemos admin, tenemos que es admin. So, de esa manera es que funcionan las rutas en Bone.js. Pero una vez más les recuerdo que esto es bien simplificado. Esto es una introducción a Bone para que tengamos una idea y nos familiaricemos, ¿no? De lo que se trata. Ok, ahora vamos a continuar con lo que son los APIs. Y si vamos a la documentación donde estábamos, por ejemplo, vamos en Bone APIs. Ahora mismo vimos que el Bone Serve, ¿ok? Y esto nos dice cómo trabajar con Bone Serve. Podemos ponerle un puerto, podemos ponerle un hostname, etcétera. Podemos poner un WebSocket, ¿ok? Los WebSockets son para aplicaciones en tiempo real. Nos dice cómo lanzar errores, manejar errores y todo lo demás. También tenemos un sistema para lo que son los files, ¿ok? Los files. Y nos dice cómo manejar cada file, ¿ok? En lo que son los Bone APIs, también tenemos el file IO, que es para escribir o para leer lo que son documentos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Ok, en este video lo que vamos a estar haciendo es que vamos a explorar lo que es el API para leer y escribir documentos. Por ejemplo, vamos a cerrar acá. Y para escribir un documento o para leer más bien, vamos a leer, read, ¿ok? Vamos a comenzar diciendo o declarando un file, que es documento en inglés. So, vamos a utilizar el API que es bone.file y vamos a leer lo que es el package.json. Muy bien. Y vamos a hacer console.log file. Muy bien. So, tenemos este file que lo vemos aquí, ¿verdad? Nos dice es un package.json y nos dice el type o el tipo de file que es. Ahora, existen varios APIs que podemos utilizar
para leer lo que tiene ese documento. Entonces, para leer porque prácticamente lo que estamos es accesando el documento package.json. Ahora queremos leerlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer const text es igual. Y si yo hago file.text, nos va a dar el texto que tiene ese documento. Si yo hago, por ejemplo, aquí text, ¿ok? Vemos que es una promesa. Y si nos fijamos, nosotros no tenemos ninguna función que diga async para utilizar un await. Y esto es porque Bond, y esto es uno de los puntos importantes, de manera global utiliza el async. Lo que quiere decir que dentro de nuestros documentos podemos utilizar await para lo que es el API de Bond. Si lo guardamos, entonces ahora sí nos da todo el texto que incluye ese documento package.json. De la misma manera, si usted está familiarizado con estos términos, podemos utilizar o extraer esa información en lo que es un array buffer y lo hacemos de la siguiente manera. Const array buffer es igual a await file.array buffer. Y lo que hacemos es console.log array buffer. Tenemos el texto y ahora tenemos el array buffer. Vamos a ver dónde tenemos acá y esto es lo que tenemos acá. Esto es prácticamente convirtiendo el package.json en un array buffer. Y finalmente podemos también crear un documento JSON. Esto lo hacemos de la misma manera. Const JSON, si es que puede escribir, es igual a await file.json. Vemos como que un patrón en lo que es el API. Es súper sencillo de utilizar. Si imprimimos JSON, entonces vemos que tenemos todo en JSON acá. ¿Okay? Así de sencillo. Y finalmente, en cuanto a lo que es el leer documentos, podemos también verificar si el documento existe. Y esto lo hacemos utilizando la API de la siguiente manera. Console.log await file.exist. Se entiende, de leer esto estamos verificando que el documento exista. Se supone que tengamos un true. Y mira, el true lo tenemos acá en la parte de abajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros escribimos documentos? Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Write. ¿Ok? Y para escribir documentos tenemos que utilizar un await de antemano y después escribir bond.write. En este caso, estamos haciendo un index.html. Ok, vamos a escribir un documento index. Y a ese documento index le vamos a añadir estos tags de HTML. Ok. Y si vemos, de hecho, déjame borrarlo. Eliminar estos documentos. Y cuando yo oprimo guardar, vemos que Bond lo crea. Y prácticamente tiene esto vacío. Documento de HTML vacío. ¿Ok? Así es que escribimos documentos en el servidor con Bond. También podemos hacer lo siguiente con un buffer array. Bond.write. Vamos a escribir en el index.html. Vamos a escribir un buffer from. Y vamos a hacer HTML. Cuando lo guardamos, tenemos lo mismo. ¿Ok? De la misma manera, vamos ahora a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer await bomb.write y esto es prácticamente como copiar o insertar texto en un documento a partir de otro. Y vamos a hacer bomb.file. Lo que estamos diciendo aquí es que vamos a escribir bomb.write un index.html. Y el segundo parámetro es qué le vamos a escribir. Y en este caso podemos utilizar, por ejemplo, un home.html. No lo tenemos, por lo que nos va a tirar un error. Si yo le doy a guardar, nos va a tirar un error. No existe el home.html. Pero si yo lo creo, home.html, y escribo esto por defecto, hola, Bond, y lo guardo,
¿Ok? Entonces, volvemos al index.ts, lo guardo y ahora sí. Y vamos a ver qué tenemos en el index HTML. Vemos que tenemos exactamente lo que copiamos en el home HTML. Esto es una manera de copiar literalmente documentos. Podemos llamarlos físicos, pero es software, pero ustedes saben a lo que me refiero. Son documentos que van a existir en el directorio. ¿Ok? Y de esa manera es que se hace. Y otra de las formas que podemos escribir, por ejemplo, una de las formas que podemos escribir un documento, recuerden que ya creamos el index.html, ¿ok? E inicialmente le hicimos esto. Luego, esto es lo mismo. Y en esta línea de código le copia el documento. Pero ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Y es que vamos a utilizar un await. Y podemos hacer un fetch. Y un packet.json. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que una vez más, boneWrites escribe el index HTML y la data que recibamos del fetch, vamos a copiarla ahí. ¿Ok? Si lo guardo, ¿ok? Fetch URL. Oh, bueno, perdónenme, esto no va a funcionar aquí porque fetch se utiliza con HTTPS. Vamos a ver si podemos... no es pay, discúlpeme por eso. Es API. Random user, vamos a ver si esto no funciona. Vamos a ver cuál es el URL. Hace tiempo que no lo he utilizado. Ok. Fake API JSON. Ok. Ok. So, si ponemos este to-do 1, se supone que nos dé un to-do. So, vamos a copiar eso. Y vamos a copiar este fetch. Ok, y ahora sí, cuando lo guardamos, si vamos al index HTML, se supone que tengamos esta data ahí, index HTML, y mira la data que tenemos. Ok, so de esa manera, esas son las diferentes maneras, y creo que existen más en las que podemos escribir documentos en Bone, copiar documentos en Bone de diferentes formas. Ok, y esto existe por algún propósito. Así que ese es el file I/O de lo que es Bone. Vamos entonces a pasar a lo que es la compatibilidad con Express.js en el próximo video. Ok, ahora continuando, vamos a ver cómo utilizamos lo que es Express. So, vamos entonces a terminar, a aclarar este terminar. Ok, y vamos a eliminar todo lo que tenemos en el index.ts. Y vamos a añadir Express. Y miren qué fácil se añade Express en Bone. Es Bone add Express. ¿Ok? Y ahora ya ha instalado Express en, podemos decir, un segundo. ¿Ok? Ahora podemos, como usualmente utilizamos Express, y vamos a la documentación, y de hecho está la documentación de Bone, nos dice cómo podemos utilizar Express. Cuando copiamos esto para acá, prácticamente tenemos todo lo que necesitamos para... y de hecho, permíteme... Ok, Bone add types express. Tenemos que añadir los types, se me había olvidado. Ahora sí. Lo guardamos. Ya tenemos los types de express. No es necesario en realidad utilizarlo aquí. Perdón. Podemos poner number, todo. Pero en realidad no es necesario. No es lo que vamos a estar haciendo en este video. O sea, no se trata de TypeScript. Pero quería mostrarles que cada vez que utilizamos un paquete de NPM en TypeScript, tenemos que añadir los types. Algunas veces los paquetes no los tienen y tenemos que crearlos nosotros mismos. Ok, vamos a correr este comando. Vamos a hacer Bone. Y una vez más, recuérdense, podemos hacer Bone watch index.ts. Y nos imprime este console log en el puerto 8080. Si vamos al terminal, en vez de 80, tenemos 8080. Le damos Enter. No es admin.
Y tenemos el Hello World que viene de Express. Y si usted sabe utilizar Express, pues lo demás sería normal. Hacer una carpeta para los controladores, una carpeta para los modelos si está utilizando modelos y así por el estilo. Pero es muy sencillo, en realidad es bien intuitivo trabajar con Bond. Y lo próximo que vamos a hacer ahorita es utilizar lo que es el SQL o la base de datos SQL. Vamos a ver cómo podemos accesarla. Una vez más, repito, es bien sencillo, no es nada complicado. Vamos a ver cómo lo hacemos en este momento. Ok, ahora en este video vamos a ver cómo nosotros inicializamos la base de datos de SQLite que se está utilizando o que viene por defecto en lo que es Bond. Ok, so para eso importamos la base de datos from Bond y SQLite. Ok. Luego podemos decir o declarar o inicializar el DB, que es igual a new database. Y podemos llamarle mydb.sqlite. ¿Ok? Y en el segundo parámetro le podemos poner create true para que la cree si no existe. Ok. Ahora tenemos que correr la base de datos. db.run. Y déjame eliminar GitHub nuevamente. Me olvidó. Y en db.run lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estos son comandos de SQL. Y si usted no conoce muy bien SQL, me disculpa. So, el comando de SQL es create table if not exists. ¿Ok? Crear la tabla si no existe. Y le vamos a llamar to-dos. ¿Ok? A esto le tenemos que pasar lo que son las declaraciones. En este caso simplemente vamos a utilizar un nombre que va a ser un carácter y lo hacemos así en SQL 255. Creo que tiene un límite. Ok, ahora vamos a hacer insert to-dos, que este es el comando que va a insertar los to-dos en la base de datos. So, llamamos la base de datos y hay un método que se llama transaction, que es transacción, con una función de flecha. Y a esto le tenemos que pasar el to-dos, ¿ok? Más bien los to-dos. Y hacemos un for loop. For const to-do of. Por cada to-do de la lista de to-dos, ¿ok? Tenemos que hacer un insert. Insert.run. Ups. Insert.run y vamos a insertar cada to-do. ¿Ok? Ahora retornamos return todos.length. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa aquí que este insert. Oh, se me olvidó correr el comando de inserts. Ok, so aquí tenemos que hacer const inserts y crear el comando que es igual a db. Oh my god. Prepare. Ok, vamos a preparar la base de datos y vamos a decirle el comando insert into to-dos. Ok, que es la base de datos que creamos o la tabla que creamos. Insert onto to-dos. Vamos a insertar. ¿Qué vamos a insertar? Oh, Dios mío. El nombre del to-do y los valores creo que cambié. Los valores va a ser con un signo de dólar el nombre. Ok, en letras minúsculas. Ups. Ok. Vamos a eliminar uno acá. Lo guardamos. Y ya tenemos esta función inserts, que es la que estamos utilizando acá. Ok. Ahora, si vemos aquí, prácticamente prepara la base de datos con el comando. Y aquí le pasamos el item. Ok. Lo que es el to do.
Ahora tenemos que crear lo que es el objeto de los to-dos. Para hacerlo, podemos hacer, por ejemplo, insert count es igual a insert to-dos. Y a esto, esta función, que es esta que está acá, le pasamos un array. ¿Ok? Y ese array va a contener los objetos que necesitamos con el to-do. So, aquí tenemos en name y vamos a ponerle caminar al perro. Aquí tenemos otro name, le vamos a poner caminar al gato. ¿Ok? Y vamos a añadir uno más. Vamos a formatear esto mejor. Finalmente vamos a hacer otro nombre de to do, lavar el auto, y lo guardamos. ¿Ok? Ahora ya tenemos ese counts, que es el conto, y vamos a ver para lo que vamos a estar utilizando. So podemos hacer ahora un console log y podemos hacer inserted o que hemos insertado. Vamos a utilizar el counts de esta variable que acabamos de crear y vamos a hacer to do's. Y finalmente, para agarrar todos los to-dos que hay en la base de datos, podemos hacer all to-dos, que son todos los to-dos, y correr un db.prepare. ¿Ok? Y si vemos el prepare, lo que hace es que nos da una función o un método donde podemos pasar el comando que necesitamos. En este caso, select todo. Vamos a seleccionar todo, que es lo que quiere decir al asterisco, from to-dos, que es la tabla que creamos. Y finalmente, ¿qué queremos? Los queremos todos. ¿Ok? Y podemos hacer console log all to do. Si hicimos todo bien y corremos el comando, ¿ok? Corremos el comando y vemos que aquí tenemos todo. Tengo un montón porque se me olvidó que tenía el terminal corriendo, ¿verdad? Y debí de haberlo eliminado o parado. Entonces vamos entonces a hacer un bonewatchindex.ts. Y vamos a repasar. Cada vez que le doy save, va a correr el documento nuevamente y va a repetir lo que le hemos añadido. Pero ya usted sabe, es para propósito de este tutorial, cómo inicializar la base de datos, cómo añadir, por ejemplo, se me fue la palabra, cómo añadir elementos a la base de datos, por decirlo así. Y así es que lo hacemos en Bond, ¿ok? Usted puede ir a la documentación de Bond si usted quiere más o quiere aprender más sobre lo que es SQL. Y obviamente si ha utilizado SQL anteriormente, pues puede utilizar lo que son SQL, los comandos que usualmente se utilizan con SQL y hacer un script de migración para cuando se haga el cambio a producción, ¿ok? Para más, puede buscar también en la documentación de SQL sobre cómo hacer esto. Ok, ahora en el próximo video vamos a ver cómo corremos las pruebas utilizando Bone.js. Ok. Ok, ahora vamos a continuar con la parte final de esta introducción a Bone y con lo que son las pruebas unitarias. En este caso, si se acuerdan, al comienzo hicimos lo que es el export de una función para sumar dos números. Vamos a utilizar eso para hacer una prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es que en utilidades vamos a crear un nuevo documento y vamos a llamarle utils.test.js. Y lo hacemos así porque queremos probar lo que se encuentra acá. ¿Ok? Y para eso vamos a util test.js y verán qué sencillo es realizar pruebas en lo que es Bone, ¿ok? Y una vez más que no podemos olvidar que esto viene ya configurado por defecto en Bone. So, vamos entonces a hacer las importaciones correctas. Import. Tenemos test y expect from Bone test, ¿ok? Así es que lo importamos. Ahora vamos a importar lo que es esta función de suma para probarla. So, tenemos import sum from, tenemos utils. ¿Ok? Y,
Ahora, para probarla, y vuelve y se activa GitHub, no sé por qué. Tenemos de la siguiente manera, utilizamos el test, ¿ok? Y ponemos una breve descripción. Y vamos a poner sum two numbers, que es como sumar dos números. Y una función anónima, esta función anónima de flecha, vamos a escribir el expects. En esta función es expects. Vamos a eliminar esto que accidentalmente importé. Y en el expect podemos decir que sum, ¿ok? La suma de 1 y 2 va a ser igual a 3. ¿Ok? Lo guardamos, limpiamos el terminal y corremos Bond test. Así de sencillo. Le damos a entrar y entonces automáticamente Bond busca los documentos que tengan el punto test, ya sea .test.js o .test.ts. So, eso es lo que hace Bond. Así de sencillo nosotros probamos nuestras pruebas. Obviamente esto es algo trivial, no es algo serio. Estamos una función simple de suma, pero ya usted sabe cómo importar funciones y crear pruebas unitarias para esas funciones. Y eso sería todo. Así es que esas son las funcionalidades principales de Bond fuera de la caja. Como decimos, es un reemplazo inmediato para Node.js si así usted lo desea. Yo diría que si está tentado a convertir todos sus proyectos para Bond, le dé un poco más de tiempo a Bond y comience a explorarlo con las funciones que usted necesita para asegurarse de que las tiene, son eficientes y puede trabajar con ellas, ¿no? La ventaja de Bond es la velocidad, todo lo que viene por defecto sin tener que instalar paquetes, el terminar, el API es bien claro, es bien sencillo de entender, el código es bien sencillo de leer utilizando el API de Bond, etc. So, yo creo que es un buen comienzo. Usualmente cuando salen nuevas herramientas relacionadas a JavaScript y su ambiente, o su ecosistema, usualmente tenemos como que otra librería más, otro runtime más, etcétera. Pero yo creo que Bond ha comenzado con el pie derecho y está en la dirección correcta. E incluso me atrevo a decir que nosotros como desarrolladores es lo que necesitamos. Yo experimenté con Deno y realmente no me gustó mucho. Está divertido, está cool, se puede utilizar 100% sin problemas, pero cuando probé Bond sentí una diferencia más marcada y como que me sentí más a gusto utilizando Bond. Por eso decidí hacer este tutorial para mostrarles algunas de sus funcionalidades. Así que nada, acuérdense darle like a este video si les ayudó en algo. La campanita, suscribirse a este canal que me ayuda a continuar creando contenido, etcétera. Lo que usted quiera hacer es bienvenido. Gracias a todos por su retroalimentación en mis videos. Continúo trabajando para dar lo mejor de mí en cuanto a todo lo que aprendo y conozco del desarrollo web. Así que este es Reinaldo para JavaScript Ecosistema. Hasta la próxima.